encuentra en Medellín, Colombia, cubriendo todo lo que ha sido la Asamblea General de la OEA. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sergio. Un placer, como siempre, estar aquí contigo y con toda la audiencia. Gaby, voy a colocar extractos de lo que fue una entrevista que hiciste ayer a Mauricio Claver Carone, que es el asesor, ¿no?, de seguridad para Latinoamérica. Ella le hizo algunas preguntas puntuales. Vamos a escuchar parte de lo que fue esta entrevista del día de ayer. Sin duda es un importante acontecimiento. Francamente, ya desde que estaba en Colombia he estado trabajando con los Estados Unidos. Efectivamente, sí, es muy valiosa la información que lleva a cabo. Creo que también ha sido muy valioso, francamente, lo que hemos visto, que es el historial de lo que ocurrió el día 30 de abril. No hay nadie que lea, por ejemplo, el artículo que salió la semana pasada en el Washington Post sobre la trayectoria del general Christopher y ese día, que no piense, diga, ¿cómo es que Nicolás Maduro puede ni mantenerse? ¿Cómo es que puede? Yo decía jocosamente muchas veces, yo soy Nicolás Maduro y yo no duermo tranquilo en Caracas, es el sitio donde menos duermo tranquilo, buscaría dónde irme. Uno tras ver lo que ocurrió ese 30 de abril, efectivamente, uno nota que es una situación muy difícil. Francamente, está en una situación de arena movediza, en el cual está lentamente hundiéndose, no pudiendo confiar en nadie a su alrededor. Bueno, parte de lo que decía Mauricio Claver Carone, en este caso hablaba exactamente de lo que estaría ofreciendo, de la información que estaría ofreciendo Christopher Figuera, quien recordamos fue jefe del SEBIN en Venezuela y que salió, luego del 30 de abril, una entrevista que hizo primero al Washington Post y que allí pues ha generado una gran cantidad de reacciones y bueno, entre otras cosas, ¿no? Claver Carone te dio ahí datos importantes, ¿no, Gaby? Sí, Sergio, fue una entrevista que tuvimos el privilegio de hacerla larga, y cuando la podemos hacer larga podemos tocar muchas aristas de todo lo que fue esto. Y realmente me centré un poco en el tema del 30 de abril a raíz de esta entrevista del Washington Post, y él decía que en definitiva durante todos esos días los militares estaban totalmente de acuerdo. Me dijo, yo tengo la certeza de que absolutamente todos querían la salida de Nicolás Maduro, porque incluso me atreví a preguntarle y decirle, ¿y qué tal si era un trabajo de contrainteligencia de Maduro, que había engañado a Figuera, los había engañado a ustedes? Y me dijo que con certeza, antes, durante y después del 30 de abril, los militares venezolanos, él dice, no conozco a uno que sea leal a Nicolás Maduro, porque todos están claros de la grave crisis que atraviesa el país y están claros entonces de que la salida de Nicolás Maduro podría mejorar las cosas. Sin embargo, hablábamos, por ejemplo, de el tema de Michael Moreno. En esa entrevista se dice que Michael Moreno en un momento dijo, no, el presidente no va a ser Guaidó, el presidente voy a ser yo, y él decía que justamente esos militares están todos de acuerdo, todos tienen un mismo propósito, que es sacar a Nicolás Maduro, pero el problema son justamente esas aspiraciones personales que hacen que impidan todo el proceso. O sea, no quieren que sea Guaidó, quieren ser ellos, y obviamente dentro de esta negociación es muy difícil. Negó rotundamente el diálogo, dijo, yo no puedo pensar ni siquiera que se puedan sentar en una mesa cuando son justamente funcionarios de la Asamblea Nacional que están tratando de dialogar con Nicolás Maduro mientras Nicolás Maduro los persigue. Él dice, yo no puedo creer en la palabra de ellos. Él justamente dice que confía en el pueblo venezolano y en esos militares que siguen manteniendo esas conversaciones, o sea, están activas, Sergio, y que en cualquier momento podrían dar resultados. Una de las preguntas que le hacía era que Maduro tenía el tiempo limitado, pero que también Juan Guaidó lo tenía limitado porque en enero dejaba de ser presidente de la Asamblea Nacional. Y dijo, si en estos 6 meses hemos logrado más que lo que hemos logrado en 20 años, imagínate lo que va a pasar dentro de 6 meses más. Hablaba incluso de que se iban a revelar una cantidad de cuentas bancarias y de movimientos de lavado de dinero en los próximos días, que venían acciones distintas, quizás enfocadas al tema de el contrabando de oro y otro tipo de negocios ilícitos. Dicen, ahora vamos a ver muchísimas más cosas y de cómo han robado la nación. Y otro de los puntos importantes de esta entrevista, Sergio, creo que es el tema del TPS. Yo le pregunté si él le recomendaría al presidente Trump
hacerlo y él no está de acuerdo con un TPS. Dice, yo soy de origen cubano. Yo sé que cuando la estancia es permanente, primero se manda un mensaje muy equivocado en un proceso de transición tan importante como este. Y segundo, nunca es un estatus de protección temporal, se hace permanente. Dice, nunca ha funcionado así y por tanto yo apuesto más a trabajar en la salida de Nicolás Maduro que brindar esa protección. Pero dijo algo muy importante, que los venezolanos se deben sentir confiados, que el presidente Donald Trump está muy claro de la situación de Venezuela y que incluso con la amenaza de redadas alrededor de todo Estados Unidos, Venezuela no estaría incluida ahí porque el presidente Donald Trump no se atrevería a devolver a esa cantidad de venezolanos a una realidad tan dura como la venezolana. Bueno, importante, de verdad, como ya vimos esta entrevista, Gaby. Yo quiero retomar un poquito de parte de esa entrevista, de tantas cosas que dijo el señor Claver Carone, el hecho de que efectivamente vi incluso hasta un deadline, y tú misma lo comentaste ahorita, o sea, una fecha límite, ¿no? Efectivamente, en enero del próximo año concluiría pues el mandato de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, y por tanto, pues, digamos que ese periodo de gracia que había, por llamarlo de alguna forma. Y me llamó la atención cuando tú le preguntabas sobre el tema que Claver efectivamente decía, sí, antes de diciembre tenemos que ver algo. O sea que hay una fecha límite, hay una fecha tope, definitivamente. Algo debe ocurrir en todo ese tiempo, y justamente lo que está haciendo el régimen de Maduro es ganar tiempo y dándole largas a todo este asunto, ¿no? Es lo que puedo percibir. Y lo vi muy claro, además, Claver Carone. Yo no sé si tú puedes explicarnos a todos la función que él tiene dentro del gobierno de Estados Unidos para entender la importancia de lo que dijo, de lo que son sus palabras en relación pues, con el rango que él tiene. Bueno, en primer lugar, como lo presentamos, él es el asesor de seguridad de la presidencia de Donald Trump. Adicionalmente, él es director del Consejo Nacional de Seguridad de la Nación para el Hemisferio Occidental. Hemisferio Occidental, es decir, Latinoamérica. O sea, él es uno de las grandes estrategas de la seguridad nacional para nuestro lado del continente, por así decirlo. Y obviamente Venezuela es su prioridad absoluta en este momento porque una vez más ratificaba, por ejemplo, hablábamos de lo del director del SEBIN, que está trayendo información específica de la actuación de Hezbollah dentro de Venezuela y decía, es información súper valiosa que nos ratifica que esto es una amenaza a la seguridad nacional. Y recordemos que al final Estados Unidos, hay una cantidad de temas alrededor de Venezuela, pero la única cosa que haría que el presidente Donald Trump tomara una decisión de una intervención militar es el tema de si se ve amenazada la seguridad nacional de Estados Unidos. Y justamente esa información valiosa se refiere a eso. Y así lo ratificó Claver Carone, que sí hay un problema de seguridad nacional con el tema del Hezbollah, con el tema de todas estas bandas armadas y del tema de la guerrilla en Venezuela. Así que estos van a ser más evidencias que ya las vienen recabando, pero que podrían hacer tomar una decisión quizás hasta antes de diciembre. Él dijo, no puedo predecir el futuro, no te lo puedo decir, además no adelantamos las acciones, pero también recordaba la gira que está haciendo actualmente en Latinoamérica el general, el comandante Fowler del Comando Sur, que se encuentra en Latinoamérica, y me dijo, está hablando de Venezuela. Fue a hablar con algunas cosas de Argentina, pero el tema es Venezuela. Es Venezuela. Bueno, y también el tema de la Asamblea General de la OEA es Venezuela, sobre todo el tema de los migrantes. Tú conversaste hace unos días con la vicepresidenta de Colombia, hablando sobre este caso, que también, bueno, por supuesto, esta noticia se dio la vuelta al planeta, pues en relación con el caso de los venezolanos en Colombia, pero cuéntame de ayer. Ayer vimos una Asamblea General en la cual pues hubo un poco de todo. Vimos, no entendí mucho la acción, bueno, sí, yo sé que esto viene de atrás, pero esa actuación de Uruguay, de salirse de la Asamblea, porque no reconocen a Tarre. Bueno, háblame tú, cuéntame tú, Gaby, que estás allí. De verdad que yo digo, bueno, o sea, yo entiendo la posición de Uruguay, pero de llegar a salirse y todo, no sé. Sí, yo creo que fue una jugada un poco exagerada. Claro, obviamente, como dicen
los cancilleres acá, cada nación es soberana y puede tomar esta decisión. Justamente fue el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, quien dio un discurso en contra de esto, porque, bueno, de alguna manera los estatutos son muy específicos dentro de la Organización de Estados Americanos y obviamente la situación de las personas que han sido nombradas por el presidente interino Juan Guaidó es una situación extraordinaria que las naciones justamente han abrigado para justamente darle representación a Venezuela dentro del organismo. Recordemos que el régimen de Nicolás Maduro se salió hace 2 años, eso ya se hizo efectivo hace poco y por tanto en teoría no debería haber representación de la OEA porque Venezuela está fuera. Sin embargo, estamos hablando de la Asamblea Nacional, no es que es un capricho. La Asamblea Nacional es parte del Estado venezolano y ha tomado esta decisión y además es el único poder legítimo. Y por tanto, hace unos días en Washington, precisamente como representantes de la Asamblea Nacional, se aceptó que Gustavo Tarre Briceño los representara ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué se pedía ahora? Que ahora no solamente fuera ante el Consejo Permanente, sino que se hiciera ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Es decir, se estaba pidiendo lo mismo. Uruguay hacía la salvedad que lo estaban pidiendo ya directamente como representantes de Venezuela y no como representantes de la Asamblea Nacional. Sin embargo, eso es una realidad. Los únicos legítimos para representar a Venezuela son ellos. Se hizo esta discusión, sin embargo, se hizo la votación. Al final, ellos fueron aceptados por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Ahí hay una línea fina porque no sabemos si entonces él solo puede representar durante estas reuniones o como representante completo, como embajador ante la Organización de Estados Americanos. Eso se tendría que definir en una resolución que podrían hacer el día de hoy. También quien fue el jefe de delegación de Venezuela, Julio Borges, que vino a representar a todo el grupo de venezolanos que se encuentra acá. Recordemos que también está Carlos Vecchio, obviamente el embajador Tarre Briceño, está David Smolaski, pero no como parte de la delegación de Venezuela. Recordemos que él trabaja directamente de la OEA. Y Julio Borges, ya cerca de las 9 de la noche, dio su exposición ante la Organización de Estados Americanos y decía una frase muy contundente, que un hombre puede morir por un país, pero un país no puede morir por un hombre. Y dijo básicamente, primero, asomó la posibilidad de que esta representación de Venezuela pague una deuda de más de $8 millones que mantiene con la Organización de Estados Americanos. Habrá que averiguar un poco más de eso el día de hoy, cómo se va a hacer ese pago para que Venezuela esté completamente activa dentro de la organización. Y hablaba de 3 pedimentos específicos. Primero, ayuda humanitaria urgente por parte de la región, ayuda a los venezolanos que se encuentran en otros países para regularizar su permanencia, es decir, puedan tener papeles en cada una de estas, y pedía ayuda a esas naciones receptoras, que las naciones se pusieran de acuerdo para poder también darle dinero a países como Colombia, que tiene una migración masiva y que no puede hacer frente económicamente a todo eso. Sería el pedido básico y eso me imagino que se podría votar en una resolución el día de hoy. Gaby, pero en relación con el caso de la representación de Venezuela allí en la OEA, veía a Carlos Vecchio decir ayer que efectivamente habían o tenían ahora voz y voto dentro de la Asamblea, dentro de las discusiones de la OEA. Sí, de la Asamblea. Hay que preguntarles el día de hoy, porque ahorita es la Asamblea, tienen voz y voto, son representantes plenos en la Asamblea General. No sabemos si eso es en la Asamblea número 49, en todas las asambleas que se celebren. Entonces, hay unas líneas delgadas que hay que precisar con ellos. Pero hoy en día, con la resolución y todo, ellos tienen voz y voto, tal y como lo reflejaba el embajador Carlos Vecchio, que obviamente es un logro muy importante porque al final la mayoría de los países quiere eso. Fueron México, Uruguay, las islas del Caribe que siempre se han opuesto, obviamente Bolivia, que siempre ha votado en contra de cualquier tipo de acción, pero la mayoría de las naciones apoya eso. Una de las cosas que sí salvo de las declaraciones del subsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay es que dijo, ojo, esto no se puede leer, que nosotros vamos a dejar de ayudar a los venezolanos,
que no estamos de acuerdo con todas las acciones que queremos hacer, o sea, sí queremos ayudar. Ahí hay un tema más interno, Sergio, hay una guerra con el secretario general Luis Almagro. Esa realmente es la realidad. Ahí fue donde él se apasionó y dijo, yo nunca votaría por una reelección del secretario Almagro, él se ha excedido de sus funciones. Él hablaba de un tema más interno que de Venezuela. Ellos van político, a seguir apoyando a Venezuela. Exactamente. Gaby, ¿qué se espera para hoy? Incluso tengo entendido que ha habido problemas con el acceso de los medios a como tal la asamblea. Ayer hubo algunas quejas de parte de algunos periodistas. ¿Y qué se espera para hoy, como tal, en la Asamblea? Sí, yo te lo comentaba ayer, Sergio, que ha sido muy complicado y quizás por eso ha sido un poco más aburrido para la opinión pública. Nosotros estamos completamente en otro edificio, básicamente. Cierto. O sea, hay una gran plaza en el centro, nosotros estamos en un pabellón donde además hay unas pantallas y prácticamente ni podemos escuchar lo que son las plenarias, y entonces se hace muy difícil. El año pasado fue en Washington y tú al final obviamente respetabas a los cancilleres, no los abrumabas todo el día, pero tenías ese contacto directo con ellos de preguntarle, oye, van por aquí las resoluciones, van por allá. Nosotros, si queremos ir a la plenaria, tenemos que ir acompañados con personas. Normalmente están dando acceso a las fotógrafos y camarógrafos para que hagan imágenes y salir inmediatamente. Entonces se ha perdido un poco esa riqueza que le dan los periodistas de poder de tener contacto con cada uno de sus países. Yo creo que ha sido un poco de la que menos se ha hablado, por lo menos es lo que siento yo. Y ha sido justamente porque es muy difícil el acceso. Nosotros en las entrevistas hemos tenido que hacer que ellos vengan a nosotros. También es algo muy difícil para hacer. Pero bueno, en el día de hoy se esperan nuevas 2 plenarias, una a las 9:30 y otra a las 3 de la tarde, que son estas reuniones donde se tocan los diferentes puntos de atención, pero yo creo que una de las cosas más importantes va a ser el informe que va a presentar David Smolansky a las 10 de la mañana como grupo de trabajo. Tenemos que saber que él no va como representante de Venezuela, él trabaja para la Organización de Estados Americanos. El grueso de lo que será este informe es Venezuela. Sin embargo, bueno, es un tema de los refugiados en todo el continente y seguramente las cifras serán muy impactantes e incluso Luis Almagro decía que a raíz de este informe se iban a tomar las decisiones futuras de lo que era el Acuerdo de Quito y todo eso, lo que se está buscando de dar una cédula regional a los venezolanos, algún tipo de estatus permanente o temporal, dependiendo de cómo se vaya a manejar. Dicen que midiendo esas cifras, ellos van a poder incluso sacar cuentas, porque cada nación tiene que decir, ok, ya la OEA me dijo que tengo tantos, cómo se está desarrollando ese movimiento migratorio, y con esos estudios específicos, cada nación, porque al final es cada nación la que puede decidir. La OEA no puede decir, todos ahora vayan a ponerle una cédula a los venezolanos regional. No, es cada nación soberana la que va a tomar cada decisión, y este informe va a ser muy importante. Ayudar a los venezolanos que están migrando en estos momentos. Gaby, gracias, sí, como siempre. Gracias a ustedes. Por estos días. ¿La asamblea termina mañana? El día de hoy, no, termina el día de hoy, me imagino que muy tarde. Siempre el último día es bien largo, bueno, pero aquí estaremos. Aprovecha entonces, si puedes, descansa un poco el fin de semana. Un fuerte abrazo y gracias. Seguimos en contacto. Seguro. Gracias que sí, Sergio. Bye. Bien, amigas, amigos, una pausa y en breve seguimos con más del Día Consejo a través de EDP.